Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos al capítulo 3 de Romanos. Hoy vamos a concluir ya este capítulo tercero. Y en este capítulo tercero prácticamente el apóstol Pablo se ha encargado de presentar al Señor Jesucristo como nuestra justificación, ¿sí? Hemos aprendido varios aspectos muy importantes. Vamos a leer del versículo, del 25, que ya lo vimos los domingos anteriores. Vamos a leer a partir del versículo 25 al versículo 31, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Ok. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de las obras, perdón. No, dice, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, y el apóstol Pablo concluye con un rotundo en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? Nuestro tema sería entonces Jesucristo, nuestra justificación, quinta parte. Hoy estaríamos ya en la quinta parte de todo este capítulo, que, como les digo, el apóstol Pablo ha presentado al Señor Jesucristo como nuestra justificación, ¿sí? Si ustedes recuerdan las enseñanzas pasadas, cuando nosotros hablamos de justificación o qué es la justificación, recordarán que veíamos que justificación es un veredicto o una declaración divina judicial de Dios, donde Dios dice, él, Jorge, Gabriel, Miguel, que es un pecador, yo en este momento, bajo mi poder, investidura divina, yo declaro que él es justificado, ¿sí? Entonces no perdamos de vista que la justificación es sobre aquellos que son pecadores, porque más adelante vamos a ver este punto. Y esta justificación ya habíamos explicado en otras enseñanzas en qué consiste, en que la justicia de Jesucristo es atribuida a nuestro favor y nuestro pecado es atribuido al Señor Jesucristo. Y entonces Él viene a tener una muerte sustituta por cada uno de nosotros. Entonces, esto, y más adelante el apóstol Pablo por eso va a decir, la jactancia queda fuera. El ser cristiano no tiene que ver con que seamos perfectos, no tiene que ver con que, ya soy acá muy bueno, no. Tiene que ver con precisamente que somos pecadores, que somos débiles, pero que Él tuvo misericordia y nos salvó a través del Señor, ¿sí? Y vamos a ver algunos aspectos también muy interesantes porque a partir de la justificación, el creyente puede también llegar a un momento, y de hecho, desgraciadamente, muchos llegan al punto de decir, bueno, ya creí, yo creyendo ya vivo como quiera, hago lo que quiera, pero el apóstol Pablo, pues con la sabiduría que el Señor le dio, nos está dando toda una exposición de lo que es la vida del justificado, ¿sí? Dice entonces Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya vimos que Dios que es Dios quien coloca a su Hijo Jesucristo como propiciación, ¿sí? Como sacrificio expiatorio. Ya explicamos en qué significa este sacrificio expiatorio. También explicamos que para las mitologías griegas y para cualquier religión, esto es algo que incluso es un punto de argumento que los ateos dicen, ¿cómo es posible que este Dios de misericordia haya puesto en la guillotina a su propio hijo?
pues es que así la Biblia lo está diciendo. Era el único camino, ya explicamos lo que es la propiciación, y era el único camino que el Dios hombre fuera a la cruz y pudiera ser propicio para nosotros. Al darse la propiciación, esa ira es descargada, y esa ira después, ahora sí el Señor puede dar misericordia. Ya lo hemos estado explicando. La cruz del Calvario muestra entonces, veíamos el domingo anterior, la justicia de Dios, ¿sí? Es decir, muestra cómo Dios trata al pecado. Muchas veces nos volvemos muy románticos porque vemos una imagen, un Cristo crucificado, etcétera, y decimos, cuánto amor, qué ternura, qué impresionante. Sí, ahí vemos el amor de Dios, ciertamente, pero vemos la ira de Dios. No perdamos eso de vista. Así es como Dios trata el pecado, ¿sí? No romanticemos la cruz del Calvario, porque el problema sería que veríamos solamente a un mártir, a un héroe de, cómo murió por todos. No, ve cómo Dios trata el pecado, así trata el pecado, y así va a tratar el pecado en tu vida si es que no tienes a un sustituto que tome tu lugar, que es el Señor Jesucristo. Y la fe, ya vimos la fe en su sacrificio por medio de la fe en su sangre, y vimos algo poderoso el domingo pasado, cuando dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dimos esa pequeña explicación. Los pecados pasados estaban, es decir, ¿qué hacían con los pecados pasados? Se iban a la ley les hablaba del día de la gran expiación. Entonces, algunos teólogos dicen, los pecados pasados fueron tolerados por Dios, pero hasta que se derramó la sangre de Jesucristo, ese perdón, o sea, la sangre de Cristo fue tan poderosa que incluso en el tiempo fue hacia el pasado y borró completamente, eternamente ya esos pecados y los nuestros, ¿sí? Entonces, es lo que vimos el domingo anterior. Ahora, en esa misma tesitura, vamos a Romanos 3:26 para ver lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Vean con atención: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿sí? El texto inmediato anterior es Jesucristo colocado como propiciación, es decir, es la cruz del Calvario, es la justicia de Dios manifestada, cómo trata Dios el pecado, cómo Dios perdona al pecador. Y luego dice: esto es con la mira, con el propósito de manifestar, y otra vez lo confirma, su justicia. Ya en el versículo anterior dijo para manifestar su justicia, otra vez dice: la cruz del Calvario, el sacrificio expiatorio de Cristo, es para que Dios muestre su justicia. Otra vez, para que Dios muestre cómo trata el pecado y cómo salva al pecador, ¿sí? Y nuevamente digo, no hay que idealizar o romantizar la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la mejor noticia que puede escuchar el ser humano, o es la peor noticia que puede escuchar el ser humano, dependiendo del lugar en el que tú te coloques en esta tierra. Si vas a abrazar, vas a creer en el Señor Jesucristo, o no vas a creer. Pero la cruz del Calvario nos está mostrando esto. Y aquí el apóstol Pablo dice: es una manifestación de la justicia de Dios. No es debilidad, no es fracaso de Dios, es victoria de Dios, es la manifestación de su justicia. Y el apóstol Pablo dice: en este tiempo. O sea, llama la atención que dice ahora, en este tiempo. Es decir, está hablando en esta dispensación del evangelio. Ahora, dice, su justicia, que veíamos desde el Antiguo Testamento, ha sido manifestada, pero dice ahora de una manera más clara, directa, es a través del evangelio. Y a través de la cruz del Calvario Dios muestra su justicia, ¿sí? Y entonces, vean cómo sutilmente el apóstol Pablo, no olvidemos que el apóstol Pablo está hablando a judíos y gentiles. Los judíos atacan a Pablo, lo van a estar atacando. Por eso Pablo, en la carta de los Romanos, maneja mucho la pregunta-respuesta. ¿Sí se han dado cuenta cuando han leído Romanos que el mismo Pablo hace la pregunta, ¿y van a decir esto? Pero y contesta, porque Pablo se anticipa a sus enemigos, a sus adversarios. Entonces, sobre todo los judíos que no querían soltar su judaísmo,
Aquí entendámoslo nosotros, los religiosos que no quieren soltar su religión, que dicen, no, es que la salvación es, mis padres me heredaron esta religión, es que esto, es que así se hacen las cosas. E incluso cristianamente hemos mostrado que a veces hasta cristianamente dicen, no, es que es Cristo más esto para que seas salvado. Ah, es que no firmaste la membresía de la iglesia, entonces no eres salvo todavía. Espérame. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, ¿sí? Entonces, el evangelio de Cristo nos habla de la justicia de Dios, ¿sí? Nuevamente, nos habla del amor de Dios por un lado, pero nos habla de la ira de Dios por otro lado. Entonces tenemos amor e ira en la cruz del Calvario. Tenemos al Dios que castiga el pecado y el Dios que justifica al pecador, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos nosotros de tener en consideración. Ahora, este Dios que castiga el pecado y que perdona al pecador, no hay ninguna incoherencia en su ser, porque alguien diría, bueno, a ver, si Dios no tolera el pecado y castiga el pecado, ¿cómo es que el pecador puede tener vida eterna? ¿Cómo puede ser salvado? Precisamente porque colocó a uno que era justo, que era puro, el sacrificio perfecto, que es Jesucristo, y entonces Dios finalmente sí derramó su ira. Es decir, si algún día tú te has preguntado, y aquella mentira que hice, ese mal pensamiento, ese robo que hice, cualquier pecado que yo hice, ¿pasó desapercibido? No pasó desapercibido. Esos pecados fueron cargados ahí en el cuerpo del Señor, como ya hemos visto, y Dios desató la ira sobre ellos. Que no te esté sucediendo nada a ti es porque Él es tu propiciación, si has creído en Él. Entonces, no perdamos tampoco de vista esto, ¿sí? Y Dios no se afecta su santidad, su justicia. Él sigue siendo el justo, el santo, aun cuando castiga pecado y cuando el mismo Dios que castiga pecado salva a un pecador, ¿sí? Vamos al 26, ahora el versículo 26. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo entonces su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Luego dice, al que es de la fe de Jesús. Y otra vez el apóstol Pablo nos pone el camino, dice, es solamente creyendo en la sangre de Jesucristo, es creyendo en el Señor Jesucristo. Vean el versículo 25, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sí? Ahora, esto en los oídos de un judío, el judío se está sacudiendo porque el judío, entendámoslo, él tiene su judaísmo totalmente agarrado. Bueno, esto en los ojos de un mexicano, de un religioso también, 100%, también está retumbando, porque él dice, ¿cómo que nada más por la fe? No, espérame, mi religión, mis creencias, mis obras. Bueno, ahí está retumbando. Vean Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo está señalando una y otra vez, es por medio de la fe, es creyendo en Él, ¿sí? Entonces, el Dios que castiga el pecado y salva al pecador, es decir, la propiciación, es por medio de la fe. El Dios que es justo y el Dios que justifica al pecador, es decir, la propiciación, dice Pablo, es por medio de la fe. Entonces, el apóstol Pablo, vean, está confrontando la fe con el judaísmo, la fe con la religión, o entendámoslo, la fe con el moralismo, la fe con mis obras, la fe con el, bueno, sí voy a creer en el Señor, pero además de eso tengo que hacer esto para ser salvo. El apóstol Pablo está diciendo algo en el que el único camino es la fe, ¿sí? Y muchas veces cuando nosotros somos cristianos, ¿a quién no le ha pasado? Yo creo que a todos. Tenemos un mal momento, ya explotamos en nuestro carácter, ya algo sucedió, ya fallamos, ya pecamos. No viene de inmediato a veces a nuestra mente, a nuestro corazón, no, ni estoy cristiano, no, qué mal soy. O sea, como que viene mucha condenación. Y como que tratamos de, bueno, voy a reforzar esto, cometí este pecado, cometí esto, bueno, entonces trato de hacer ciertas
obras como para nivelarme otra vez y decir, otra vez soy salvo, ¿sí? No, el apóstol Pablo está diciendo, no, el único camino es que creas en el Cordero propiciatorio, es que creas en la sangre derramada del Señor, no por las obras, no son las obras, no es la bondad, no es la moralidad, no es nada de ello. Y a veces como que nos cuesta decir, ay, como que estamos acostumbrados a tener algo que nos dé el soporte de decir, es que por lo menos me estoy portando bien, en toda la semana me porté bien, ¿sí? Y no sé también si a veces les sucede, tienen una buena semana y vienen a la reunión y están tremendamente con el Señor. Pero ¿qué tal si en esa semana fallaste, cometiste un pecado, esto, aquello, vienes a la reunión y a veces nos sentimos como que hoy no me siento bien, ¿sí? El apóstol Pablo está diciendo, es por la fe en el Señor, que nos va a aclarar precisamente más adelante qué es la fe en el Señor. No es nada más decir, bueno, creo y vivo como quiera, no tampoco va por ese lado, pero el apóstol Pablo está colocando y está diciendo, es por la fe en el sacrificio de él, ¿sí? Luego, Romanos 3:27, después que el apóstol Pablo nos ha dicho que es por la fe, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, ¿sí? Y vean, por eso aquí tenemos esto que yo les decía, el apóstol Pablo presenta una pregunta en la que el apóstol Pablo ya se imagina el ataque que le van a dar. Vean, qué impresionante. Después que el apóstol Pablo está diciendo, es solamente creyendo en el Señor que vas a ser salvado, que vas a ser justificado. Y en la mente de Pablo dice, yo sé que me van a decir, oye, pero nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los buenos, nosotros tenemos la ley. Pablo se anticipa y dice, ¿dónde está la jactancia? Ya no hay jactancia. Vean, ¿cómo es posible que frente a semejante noticia el apóstol Pablo sabe que habrá personas que van a decir, no, yo prefiero tener algo que tocar, algo de lo cual gloriarme? Y el apóstol Pablo dice, no hay ninguna jactancia. ¿A cuál jactancia se estaría refiriendo Pablo? Vean Romanos 2:17, ahí vámonos atrás un capítulo. Y esta es la jactancia a la que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. Dice Romanos 2:17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Cuál era la jactancia que está atacando Pablo? Pues la jactancia religiosa de ellos, que nosotros somos el pueblo de Dios, a nosotros Dios nos dio la ley, de todas las naciones, solamente a nosotros nos dio la ley, a nosotros Dios nos dio profetas, etcétera, todo, y entonces ellos se jactaban en eso. Y el apóstol Pablo está diciendo, pues todos esos privilegios que los estaban conduciendo al Señor no lograron ver al Señor, y les está diciendo, hagan a un lado esa jactancia, ese orgullo religioso. Ahora vean Romanos 3:20, para que vean cómo a veces el religioso cae en ciertas incoherencias. Vean Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, Pablo está diciendo, a ver, judío, a ver, religioso, tú te jactas en tu religión, tú te glorías en tu religión, te fundas, te descansas en tu religión, pero resulta que por las obras de la ley, por las obras que dice tu religión, ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, vean, ellos como judíos se están gloriando en algo que en la misma ley que les está diciendo, yo no puedo darte la justificación, ¿sí? Solamente lo que yo puedo hacer como ley es mostrarte el pecado, es decir, eres pecador. Ahora vean Romanos 2:17 al 20. Vean la jactancia del religioso, la jactancia del judío. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, o sea, te sientes que tú eres la mamá de los pollitos, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces la voluntad de Dios,
instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, o sea, tú eres lo mejor que le puede suceder a este mundo. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Solamente que esa misma ley que tú estás abrazando y presumiendo, esa misma ley te está diciendo, no te puedo justificar, solamente puedo señalar tu pecado, es la función que yo tengo, señalarte el pecado. Entonces, vean cómo se están apoyando en algo que realmente si se apoyaban en la ley, pues por lo menos hubieran leído bien la ley y hubieran visto en la ley que la ley los mandaba a Cristo, que la ley los dirigía a Cristo. ¿Sí? O sea, que la ley sí los condenaba por un lado, pero que la ley les decía, el único camino es Cristo. Entonces, esto significa que eran totalmente religiosos. No se apoyaban en la ley en el sentido de que los dirigía a Cristo, sino se apoyaban en la ley en el sentido de, haciendo esto, soy merecedor. Ahora, el problema de la ley, el problema que se genera con la ley, no porque la ley, el apóstol Pablo la va a defender, dice santa, es pura, la ley de Dios no tiene ningún problema, pero el problema que se deriva al malinterpretar la ley es que la ley del Antiguo Testamento, o en la ley en el Antiguo Testamento vemos que la ley dice, haz esto para que vivas, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y al hacer las cosas se genera el mérito humano, y una vez que se tiene mérito humano, se genera el orgullo, y una vez que se genera el orgullo, se genera el derecho de decir, yo merezco, yo necesito. Entonces, una persona en ese sentido de que yo merezco, yo necesito, pues ¿cuándo va a decir necesito misericordia? Nunca, porque él va a decir yo lo merezco, ¿sí? No sé, en alguna ocasión yo les decía que el payasito de la tele, el Cepillín, en una entrevista, a mí me gustaba mucho de niño, pero en una entrevista ya de sus últimos años, cuando le preguntan acerca de, oye, y la muerte, esto y aquello, y él contesta con una arrogancia impresionante y se le olvidó ser payasito, y él dice, no, yo cuando llegue allá arriba voy a tocar la puerta bien fuerte, y si me cierran la puerta y con malas palabras voy a decir, no me estén cerrando la puerta, porque yo hice reír a muchos niños en la tierra, dice, yo ya me gané ese lugar allá. Entonces, el problema del mérito es que el mérito te genera orgullo y el orgullo dice, yo merezco, yo necesito, ¿sí? Y esto yo creo que lo hemos escuchado en repetidas veces y yo les he mencionado cuando yo me he enterado de que alguien ha fallecido y platico con el familiar, en un 90% siempre dicen, pero hizo esto, y hablando de rituales religiosos, y ya está en el cielo. Entonces ahí vean el corazón, es finalmente su orgullo, es decir, bueno, es confesarme, me confieso, ya me confesé, Señor, ya tengo mérito humano, Señor, ya estás obligado, entonces ábreme la puerta y tengo que estar ahí en el cielo. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no, cuando el evangelio llega al corazón del hombre, cuando han creído en la sangre del Señor Jesucristo, como está diciendo, por medio de la fe en su sangre, cuando realmente han creído, han sido justificados, dice, todo orgullo, toda jactancia queda totalmente derribada, no hay ninguna, ¿sí? Porque si no, ¿en qué momento va a pedir misericordia la persona? La jactancia religiosa queda excluida. La jactancia religiosa cristiana, entre comillas, también queda excluida. No va a llegar un momento, puedes tener tú una vida obediente con el Señor y qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios por tu vida, pero eso sería un peligro que porque tú estás caminando bien con Dios, de pronto ahora tu confianza es en tu conducta. No, siempre es mirando al Señor, siempre es por Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe solo mira a Jesucristo como su propiciación. Hace años en una reunión de varones, me acuerdo que había un hermano, llevó a su hijo tendría como 15 años,
Y me gustó mucho la pregunta que hizo el niño, el muchachito, porque él dice, oigan, es que yo quiero preguntar, yo fallo mucho, yo peco mucho, yo quiero, ¿cómo le puedo hacer? De hecho dijo, ¿cómo puedo ser como ustedes? Como que vio a los varones así ya muy, muy santos o no sé, pero la respuesta que un hermano acertadamente le dio, le dijo, no, mijo, todos aquí somos pecadores. Lo único que tú tienes que hacer, no veas tus pecados, tus errores. Ve solamente al Señor y a Él solamente. Entonces, esa es básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ve al Señor. Sí, tenemos errores, sí tenemos pecados, sí tenemos fallas y tan terribles, pero tú sigue mirando al Señor. La fe hace que recibamos la justicia que nos hace justos, ¿sí? Mirando al Señor, viendo al Señor, creyendo en Él, esa justicia, vemos ahí esa justicia que nos va a hacer justos y escuchen esto, la fe nos recuerda que no somos salvados como hombres justos. Ningún hombre, aquel que ha sido justificado, nadie es salvado como hombre justo. Todos somos salvados como pecadores, perdonados. Es decir, todos éramos enemigos de Dios, éramos adversarios de Dios, todos estábamos mal. Entonces, Dios cuando nos salvó, éramos de lo peor. Y el apóstol Pablo, interesantemente, él cuando se refiere a su persona en una de sus cartas, él dice de los pecadores del cual yo soy el primero. Vean que Pablo nunca dijo yo era pecador, él todavía se dijo pecador y de alta calidad, hasta dijo estoy por encima de ustedes. Entonces, nadie es salvado como hombre justo. Acuérdate de eso, o sea, el hecho de decir Dios me salvó siendo lo peor, bueno, pues ahí no hay ningún mérito, eras de lo peor, éramos de lo peor. Entonces, ahora, ¿qué te hace pensar que cuando estás en Cristo ahora hasta ves mal a tus hermanos? Te enteras de que un hermano pecó y dices, ay, y hasta dices, santo Dios, guárdame. No, espérate, si vienen de la misma granja de puerquitos de donde nos sacó el Señor, entonces eso excluye precisamente toda jactancia. Además, el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, ¿cuál jactancia? ¿Qué mérito hice? El único mérito que nosotros hicimos fue nuestro pecado, que el Señor cargó, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 28, Romanos 3, 28. Ya el apóstol Pablo, para ir cerrando esta parte que ha presentado la justificación a través de Jesucristo, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, bueno, para terminar este tema de la justificación, quiero concluir con lo siguiente, todo hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Atención con esto, no está el apóstol Pablo atacando la ley, ¿sí? El domingo entrante voy a dar una pequeña explicación de lo que es la ley, porque cuando el apóstol Pablo va a hablar de la ley, muchas veces se nos vienen sacrificios o se nos vienen algunos aspectos de la ley. Voy a explicar lo que es la ley, que va en tres partes, ley moral, ley ritual y la ley civil, para explicar cuál es la ley que sigue persistiendo en la vida del creyente, que bueno, viene siendo la ley moral, pues la ley que Dios ha escrito en el corazón de nosotros. Pero aquí el punto es que el apóstol Pablo no está desechando la ley, sino está diciendo, el hombre es justificado sin las obras de la ley, ¿sí? Y ya lo ha explicado, porque la misma ley dice, nadie es justificado. Es más, si hubiese alguien que pueda hacer todas las obras de la ley, pues ni así es justificado. Ya lo dijo el apóstol Pablo en otras enseñanzas que nosotros vimos. Bueno, vean la declaración del apóstol Pablo. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, no necesitas méritos, no necesitas acciones para ser salvado. Necesitas creer solamente en el Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 3:20.
al 22 y nuevamente leemos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ¿sí? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado solamente, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Otra vez, por la fe en Jesucristo, ¿para quién? Para todos, gentil, judío, mormón, testigo de Jehová, de la religión del sabor que quieras decir, para todos los que crean en él, porque no hay diferencia, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, concluimos este tema de la justificación, es por medio de la fe. Justificado por la fe, sin la necesidad de las obras de la ley. Lo que te justifica es sí las obras, pero las obras del Señor Jesucristo, la obra en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, como les digo, no va a ser a un lado la ley, no está atacando la ley, no está menospreciando la ley, no está quitando la ley el apóstol Pablo, ¿sí? Vamos ahora a Romanos 3:29. Luego, después de que el apóstol Pablo, bueno, ha tocado un tema muy sensible para los judíos, se está diciendo, es solamente a través de la fe, sin las obras de la ley. Ahí el judío en ese momento se está inflando de coraje, está diciendo, pero ¿cómo estás diciendo esto? Bueno, luego el apóstol Pablo dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y vean, o sea, Pablo es tremendo y es muy valiente. Les está diciendo a la nación que creían ser dueños de Dios y que en sus pensamientos locos decían, un día Dios va a gobernar a través de nosotros, un día Dios va a usar a todos los gentiles como carbón para el infierno, un día nosotros seremos los amos y señores de este mundo. O sea, vean los pensamientos tan humildes que genera la religión, ¿sí? Y esto lo podemos ver en todas las religiones. Vean los hombres religiosos de cualquier credo, aquellos que se encuentran en una posición alta, son soberbios como ellos solos. Es lo que produce la religión. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, ¿sí? Entonces, ellos que decían, para que te salves, te tienes que judaizar, o sea, o naces de nuestra raza, o te tienes que judaizar, el apóstol Pablo les está diciendo, no, se equivocan, Dios no es posesión suya. Dios es dueño de los judíos y de los gentiles, es al revés. Dios es quien es dueño. Y ahora, bueno, este juego de palabras que está haciendo el apóstol Pablo al decir Dios de judíos y gentiles, lo que quiere decir es Dios usa un solo método para salvar tanto al judío como al gentil. Y ese método es a través de Jesucristo como la propiciación, o sea, tanto para judíos como para gentiles, ¿sí? Gálatas 3:26 al 29, nada más tomen nota, para que no se muevan ahí de donde están. Pero Gálatas 3:26 al 29 nos muestra que Dios bendice a todos por medio de Jesucristo. Se los leo para que no se muevan ahorita de Romanos. Dice Gálatas 3:26 al 29, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. O sea, ya en Gálatas el apóstol Pablo está diciendo, había judíos, ya quítate esa idea, ya no eres súper especial. Dios hizo un solo pueblo. Antes era judío y gentil, ahora el nuevo pueblo se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Este nuevo pueblo que hizo se llama la iglesia, ¿sí? Entonces ya los llamados por Dios, entonces ya solamente hay un solo pueblo. No hay nada de especial en ser judío, nada de especial en aquel cristianismo que dice, porque yo hago esto, yo sí, a mí Dios sí me escucha, yo sí soy más acepto para con Dios, ¿sí? No sé si ustedes desgraciadamente se han fijado, por eso yo no... A veces veo algunas publicaciones de grupos cristianos, bueno, de todo mundo,
pero si ustedes se meten a las redes sociales, ustedes van a ver que fulano ataca a fulano, que fulano ataca a fulano, y todos muestran la verdad, todos tienen el camino. Pero bueno, la lógica elemental nos muestra que si hay muchas personas, alguien de ellos debe tener la verdad y los demás deben estar equivocados por puro sentido común. Pero es a veces hasta un tanto cómico ver que todos, la mayoría presentan su verdad con cierto esquema de cosas que deben hacer. Ah, es que si no le haces así, entonces es que tú no eres cristiano. Ah, es que no vienes a mi iglesia, ah, es que tú entonces no eres cristiano. Y lo presentan de esa forma. Pero el apóstol Pablo está diciendo, espérate, Dios es Dios de todos. Hay un solo método para la justificación, para la salvación, es solamente Jesucristo. Entonces, solamente la sangre de Jesús. Vean ahora Romanos 3:30, como el apóstol Pablo va a terminar esta idea. Dice, porque Dios es uno. Acaba de decirles, miren judíos, no son dueños de Dios. Dios es dueño de ustedes y Dios es dueño de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Sí? Es decir, hay un solo Dios tanto para judío como para gentil. Y realmente esta división estaba en la mente del judío, ¿sí? Porque de hecho ese término circunciso e incircunciso es algo que ellos acuñaron y lo hicieron de manera despectiva, ¿sí? La circuncisión era parte del pacto que tenían con Dios, formaban aquellos varones que eran circuncidados, formaban parte del pacto de Dios, los que no tenían esa señal externa de formar parte del pacto de Dios, y entonces ellos dijeron, entonces aquellas naciones que no estén circuncidados, pues son de segunda clase. Entonces ellos dijeron, son los incircuncisos, y los llamaban de manera despectiva, ¿sí? Entonces la religión hace diferencias, pero tanto a los judíos como sobre todo a los judíos, se les olvidó que Romanos 3:23, por ejemplo, vean Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron. O sea, judío, tú te glorías, te jactas, pero resulta que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, a los ojos de Dios todos están condenados y con la necesidad de ser salvados, ¿sí? Ahora, el último versículo. Y aquí, en este versículo, el apóstol Pablo va a enfrentar un ataque que, con toda seguridad, el apóstol Pablo dice, me van a atacar porque, vean, el apóstol Pablo acaba de decir, salvados solamente creyendo en el Señor, no por las obras de la ley. Entonces rápidamente los judíos, los religiosos que se descansan en la ley, que descansan en sus obras, dicen, espérame Pablo, es que suena muy sencillo, pues solamente creer en el Señor y ya a poco ya me va a justificar. Vean, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? O sea, lo que le están diciendo a Pablo es, Pablo, ¿a poco creyendo en el Señor, creyendo que Jesucristo es mi propiciación, creyendo en ese sacrificio expiatorio, ¿a poco con eso hago totalmente a un lado, anulo la ley? Ya, se acabó la ley. O sea, Pablo, una vez que creemos, entonces hacemos a un lado la ley, ya la ley ya no sirve de nada. Una vez que ya creímos, ya no hay obligaciones, ya no hay compromisos con la ley. ¿Es lo que estás diciendo, Pablo? Y un cristiano actual diría, Pablo, entonces, una vez que creemos, se acabó todo compromiso con Dios, toda ley de Dios. Entonces, ahora sí, una vez que yo creo, Dios conoce mi corazón. Y bueno, el judío batalló en soltar la ley, pero el latino, el mexicano dice, encantado, pues ya soy salvado, ya no hay, hagamos a un lado la ley de Dios, ya no hay compromisos. Entonces, el día de mañana, cuando yo peque, bueno, Dios conoce mi corazón. El día de mañana, cuando tengo una conducta que tengo que corregir, no tengo responsabilidad porque Dios conoce mi corazón. Ya soy salvo, ya voy a vivir como quiera. No, o sea, vean cómo uno se aferra a la ley y el otro, el mexicanito, dice, aleluya. Pues no,
¿Qué es lo que contesta el apóstol Pablo? ¿Será cierto así? Vean lo que contesta el apóstol Pablo. Miren, de hecho vean Romanos 3:27 para que puedan entender la importancia que le da el apóstol Pablo a la ley de Dios. Dice, ¿dónde pues, hablando otra vez de la jactancia, dónde pues está la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. Ya dijimos, jactancia, porque ellos decían, somos judíos, tenemos la ley, somos los meros meros. ¿Por cuál ley? Vean, aquí el apóstol Pablo los confronta. Ustedes se glorían porque tienen la ley de Dios, la ley de Dios, es decir, la ley moral, los 10 mandamientos, la ley que Dios les había revelado a ellos. Ustedes la tienen y se glorían. Dice, pues la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, no por la ley de Dios, dice, o por la ley de las, es decir, la ley de las obras, dice no, sino por la ley de la fe. Y vean aquí cómo sutilmente el apóstol Pablo está elevando la fe al mismo nivel, a la misma categoría de la ley de Dios. O sea, el judío decía, aquí está la ley. Entonces el apóstol Pablo dice, aquí está la fe, a la par. Tan importante la fe como tan importante es la ley para ustedes, es lo que el apóstol está diciendo. Ahora, cuando yo creo en Jesucristo, cuando alguien cree en Jesucristo, cuando alguien cree, si crees en Jesucristo, si crees que Él es el sacrificio expiatorio, entonces estás creyendo que Dios así trata el pecado, que Dios así salva al pecador, que Dios es misericordioso, que Dios es justo, es decir, estás creyendo todo lo que la ley dice acerca del sacrificio de Jesús. Por lo tanto, estás admitiendo que la ley es la ley de Dios. O sea, no hiciste a un lado la ley de Dios. La fe no denigra entonces la ley. La ley nos dice que dice Pablo, por la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, la ley te dice, no puedes guardar los mandamientos de Dios, no puedes vivir la vida correcta delante de Dios. O sea, la ley te recuerda, eres pecador. Entonces la ley, al correr hacia el Señor y decir, Señor, ayúdame, en mi debilidad no puedo, entonces estás otorgándole todo el peso debido que tiene la ley. O sea, no estás haciendo la ley. Entonces Pablo les contesta a estas personas que lo atacan y que le dicen, es que tú no amas la ley. Pablo les dice, no, yo no estoy en contra de la ley. Amo y respeto la ley de Dios. Pero Pablo les dice algo que, pues ya, a estas alturas la cabeza del judío explotó, ¿sí? Porque Pablo les dice, y algo que a lo mejor hasta a nosotros nos va a causar un poco de, ¿a poco sí? No me había dado cuenta. Pero Pablo les dice, la misma ley, el mismo Antiguo Testamento que tienen ustedes, les enseña que la justificación es por la fe. Es decir, esto no es nuevo. El mismo Antiguo Testamento enseña que somos justificados por la fe. El Antiguo Testamento que tiene tantos mandamientos y que ustedes solamente vieron el hace esto, ese Antiguo Testamento también dice la justificación es por medio de la fe, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo, vean, de una manera tan extraordinaria, confirma la permanencia del Antiguo Testamento en nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, de hecho, el Evangelio muestra la única, escuchen con atención, el Evangelio muestra la única manera en cómo se alcanzaban los propósitos del Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento es luz, es sombras de lo que ha de venir. Todo el Antiguo Testamento apuntaba siempre al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el Evangelio y la ley, dice el apóstol Pablo, son uno. O sea, pero vean cómo el apóstol Pablo les está transformando toda la interpretación de la ley que ellos tenían. Esa ley que Dios les dio siempre los mandaba al Señor. Entonces la ley y el Evangelio quedan siendo uno. Vean, Romanos 3:27 nuevamente. ¿Dónde pues está la jactancia que queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Nuevamente, ahí el apóstol Pablo coloca la fe al nivel de importancia de la ley. Ahora vean Romanos 8:1, muévanse un poquito a Romanos 8:1 para que vean
que luego el apóstol Pablo nuevamente coloca la fe a una posición de tanta importancia como la ley. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, otra vez está presentando que la fe no es solamente decir, ya creí, y que la fe, al creer, no estamos desechando la ley de Dios, sino que estamos confirmando la ley de Dios solamente. Entonces, el Evangelio, de hecho, para un judío, sería decirle, judío, el Evangelio es la ley de Dios de acuerdo en los términos del nuevo pacto, ¿sí? Aquellos, y es una fiebre que tenemos en los últimos años, hay muchos cristianos que se están judaizando, ¿sí? A mí a veces me envían enseñanzas y mira que escucha y demás. Bueno, el Evangelio es precisamente esa ley que tú me estás dando, solamente que en los términos en los que siempre Dios estableció, en los términos de que te apuntaban hacia el Señor Jesucristo. Entonces, la justicia por la fe establece la ley, el Evangelio mantiene la ley y el Evangelio continúa manteniendo la ley al exigir, al continuar con las exigencias de la ley. Por ejemplo, una pregunta. El día de hoy, ¿por qué se condena a una persona? Porque no creyó en el Señor, ¿sí? Porque no creyó en el Señor. Y Dios le va a juzgar por sus ¿qué? Por sus pecados. Y esos pecados están valorados o están en base a ¿qué? A la ley. O sea, con la ley de Dios le va a decir, hiciste esto, la ley dice, o sea, ahí está la ley. Ahora, judío, la ley de Dios que Dios les reveló. Gentil, la ley de Dios que está escrita en nuestros corazones, ya lo habíamos explicado. Entonces, todo aquel que muere sin Jesús, sin haber creído en el sacrificio expiatorio de Jesús, cuando muere, la Biblia enseña que va a estar frente a Dios, bueno, Dios entregó el juicio al Hijo, dice ahí en los Evangelios. Entonces, Jesucristo mismo estará juzgando a las personas y los va a juzgar no por lo que él piensa o sienta, sino de acuerdo a la ley de Dios. Y en ese sentido, la ley de Dios los va a condenar nuevamente. Entonces, eso significa que si hay condenación el día de hoy, es porque la ley sigue vigente, la ley es importante. Dios sigue, o sea, llegar a la fe en Cristo no significa hacer a un lado la ley, ¿sí? Esto, entonces, para evitar el tener un cristianismo sin compromiso, porque, bueno, yo creo que ustedes han escuchado a cristianos que dicen, acabo Dios conoce mi corazón. Es una frase en verdad sacramental, ¿sí? A veces te encuentras con cristianos, bueno, por ejemplo, en alguna ocasión tuvimos una situación en la que le llamamos la atención a un hermano o hermana, para no dar más detalles, que quede así, si era hombre o mujer. Él estaba o ella estaba sosteniendo una relación con un hombre casado o una mujer casada. Se le llamó la atención, le llamé la atención, le dije, espérame, la Biblia enseña esto, o corriges esta situación, etcétera, y se molestó. Después me manda un mensaje así muy largo y al final de su mensaje dice, bueno, mira, finalmente yo sé que estoy mal, pero que Dios sea quien me juzgue, porque ya el Señor ya me salvó. O sea, me dio más o menos esto que les estoy enseñando. Entonces, no nos equivoquemos. Cuando creemos en el Señor, sí es por fe, pero esa misma fe que hemos tenido está sustentada porque hemos creído que la ley de Dios tiene toda la verdad. Y no podemos, lo que hacemos a un lado no es la ley de Dios, son las obras de la ley. Ya no necesitas hacer las obras para ser salvo, pero más adelante, de hecho, vamos a ver a partir de Romanos 5, porque en el siguiente capítulo, Romanos 4, y el apóstol Pablo va a tomar el capítulo 4 para explicar entonces ahora sí la justificación por fe en el Antiguo Testamento. O sea, el apóstol Pablo nos va a dar
una enseñanza de cómo el Antiguo Testamento siempre enseñó que era creyendo, no haciendo las obras. Y esto es impresionante porque un judío diría, a ver, muéstramelo. Bueno, pues el apóstol Pablo dice, se los voy a mostrar y con dos personalidades que ustedes admiran, con Abraham y con David. Entonces, va a dejar sin argumentos. Y aquí a lo mejor nosotros como mexicanos decimos, pues Abraham y David, bueno, piensa en tu gallito, en tu santo, el apóstol Pablo va a derribar toda esa idea. Pero el punto es que la ley de Cristo, que la ley de Dios continúa porque está escrita en nuestros corazones. No puede desaparecer porque Dios es eterno, el legislador es eterno, hace una ley eterna y la ley eterna continúa. ¿Sí? Por eso el domingo que entra voy a explicar al principio un poco de lo que se entiende por la ley para no crear confusión y decir, entonces lo que acabas de decir es que creo en el Señor y debo de seguir con mis rituales, con el sistema ritualista. No, hay algunos aspectos que con Cristo Jesús se vinieron abajo porque cumplieron su propósito, el propósito era Cristo, entonces vamos a dar esa pequeña explicación. Pero básicamente lo que el apóstol Pablo ha enseñado en este capítulo 3 es algo que podemos resumir en lo siguiente: creyendo en el sacrificio de Jesucristo, eres justificado. ¿Qué necesitas? Solamente creer en el Señor. Y para creer en el Señor, ¿qué necesitas? Bueno, pues necesitas creer primero que Dios existe, ¿verdad? Creer que eres pecador, creer que en verdad has pecado delante de Dios, que lo necesitas, etcétera. O sea, todo ello es por lo que básicamente, si lo examinas, es lo que la ley te ha estado diciendo. Y en nuestro caso, la ley escrita en nuestros corazones. Decíamos en una ocasión, ese grillito, como en la película de Pinocho que tenemos todos nosotros, que nos ha dicho, hiciste mal, está mal esto, es la ley de Dios que te está diciendo, corrígete, 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 y que no hacemos caso. Y cuando decimos de plano, Señor, es que no puedo cambiar mi vida, no puedo cambiar mis hábitos, soy un monstruo, no puedo cambiar. Dios ahí dice, qué bueno, ya lo entendiste, ahí está la cruz del Calvario. Entonces llegamos ahí y decimos, Señor, no puedo, y el Señor derrama su misericordia porque derramó su ira sobre el Señor, y eso nos mantiene ahí. Y el día de mañana, cuando vas en tu caminar cristiano y alguna vez, otra vez vuelves a pecar o luchas con ciertos pecados en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Pues vuelve otra vez al Señor, ¿sí? En esta tierra no llegará un momento en el que tú digas, ya soy San Miguel, ya hasta levito, y no va a ser así. El día que nos metan en ese cajón, en esa caja de muerto, ese día, ya, ahora sí podemos decir, se nos fue San Miguel, ahora sí, pero ya en un sentido de decir, ya descansó, ya el pecado se terminó para él, ¿sí? Y mucho más adelante el apóstol Pablo, de hecho, va a hablar acerca de la realidad del pecado remanente en el cristiano, ¿sí? Pero lo que el apóstol Pablo nos ha presentado en este tercer capítulo es algo tan sencillo, pero tan complicado a la vez. Cree en el Señor Jesucristo solamente, ¿sí? Y por eso decíamos, ¿y cómo sé si he creído? Bueno, pues sencillo. Si tú a tu hijo o a alguien le dices, oye, mira, si tú te dejé un regalo ahí en la recámara, está guardado, abres el cajoncito y ahí te dejé un regalo, ese regalo es para ti, ¿sí? Si tu hijo, la persona a la que le dijiste, dice, sí, te creo, sí, pero lo ves sentado y nunca se mete en la recámara y nunca abre, ¿creyó? ¿Y por qué sabes que no creyó? Porque no lo tomó. Dice, pues no hubo nada que me indicara que lo creyó. Yo creo que dijo, ándale, sí, ¿qué me vas a regalar? Entonces, ¿cómo sé que he creído? Cuando entonces, o sea, básicamente es no cuando veas perfección, sino cuando veas suciedad, cuando veas maldad y digas, Señor, te necesito, y corras a los pies del Señor, a la cruz del Calvario, entonces puedas entender que Él es tu propiciación
en todo tiempo, ¿sí? Tan sencillo, pero a veces tan complicado. Entonces, creyendo en el Señor, no en mis obras, no en lo bueno, no en aspectos buenos que tengamos, porque sí, como cristianos, sí podemos tener ciertas cualidades, sí podemos desarrollar, madurar en ciertas áreas de nuestra vida, pero que nunca lo bueno que nosotros tengamos nos lleve al punto de confiar en eso. No, el día de mañana siempre acuérdate, yo era y sigo siendo pecador, pero era un vil pecador y Él me salvó. Entonces es lo que el Señor, lo que el apóstol Pablo está enseñando, tan sencillo, ¿sí? Vamos a dar gracias a Dios y concluir. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta verdad tan impresionante, Señor, que nos ha mostrado el apóstol Pablo a través de tu palabra, Señor. Somos justificados solamente por la fe en su sangre. Somos justificados solamente a través de Jesucristo. Y Señor, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros momentos en los que caemos, nuestros momentos en los que volvemos a fallar, todo ello, Señor, no nos puede condenar. Sí pedimos tu fortaleza en medio de nuestra debilidad, pero esto no nos lleva, Señor, de esa justificación, Señor, de esa declaración divina que tú has puesto sobre todos aquellos que creen en el Señor. Y mi Dios, ayúdanos a abrazar esta verdad, ayúdanos a confiar siempre en ti y líbranos, Señor, de colocar algo más. Líbranos de decir, si es Cristo más, es que si yo dejo de congregarme, entonces ya no soy salvo. No, si es Cristo, pero si dejo de leer la Biblia, no, Señor, ayúdanos a entender que Pablo ha tomado todo un capítulo para decir es solamente creyendo en el Señor. Y ya creyendo en el Señor, obviamente, tú vas a producir el querer como el hacer y nos vas a ayudar a caminar en las obras de justicia, como también lo enseña el apóstol Pablo en otra carta. Pero Señor, ayúdanos a tomarnos de ti, Señor, y esta fe, que sea una fe como Pablo la describió, Señor, al principio de este libro en Romanos, Señor, en el primer capítulo que dice, su fe es conocida por todo el mundo, y al final dice, su obediencia es conocida en todo el mundo, es decir, esta fe es una fe que obedece, y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, a caminar, a creerte a ti siempre, Señor, creer que Cristo es mi suficiente propiciación para con el Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.